Bienvenidos a Palabra y Fe. Que la paz del Señor esté contigo en este momento. Hoy quiero invitarte a detenerte unos minutos, a dejar a un lado el ruido de tus preocupaciones y a entrar con calma en un pasaje del Evangelio que tiene mucho que decirnos. No lo vamos a mirar solo como una historia conocida, ni como un texto que ya hemos escuchado muchas veces, sino como una escena viva, cercana, en la que también nosotros podemos estar presentes. En este rato de meditación y oración vamos a contemplar el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces. Es un texto muy profundo, lleno de detalles, y por eso conviene acercarse a él despacio, con atención, dejando que cada palabra vaya tocando el corazón. Vamos a tomar la versión del Evangelio según San Juan, capítulo 6, porque allí este milagro aparece como una introducción importante a todo el discurso que Jesús pronunciará después sobre el pan de vida. Y como esto no es solamente una explicación, sino un verdadero momento de oración, te invito a entrar en la contemplación. Imagina que estás allí, no como alguien que mira desde lejos, sino como una persona que forma parte de la escena. Imagina que caminas entre aquella gente, que escuchas las voces, que ves a los discípulos, que miras a Jesús. Deja que el pasaje no sea algo ajeno, sino algo que también te está sucediendo a ti. Hagamos entonces la composición del lugar. Jesús se encuentra en la otra orilla del mar de Galilea, también llamado Lago de Tiberíades. Es un lugar muy significativo, un lago, donde ocurrieron muchas cosas importantes en la vida pública del Señor. Allí, en ese ambiente sencillo, real, humano, aparece una multitud que sigue a Jesús. No lo siguen por curiosidad solamente, lo siguen porque han visto los signos que hacía, porque habían sido testigos de cómo curaba a los enfermos, porque en él encontraban algo que no encontraban en otra parte. El Evangelio nos dice que Jesús subió al monte. No pensemos necesariamente en una montaña enorme, era más bien una elevación, un pequeño monte cerca del lago. Allí Jesús sube y se sienta con sus discípulos. Esta imagen es muy importante. Jesús está rodeado de los suyos, pero también tiene delante a toda aquella multitud que lo busca, que lo sigue, que espera algo de él. San Juan añade un detalle. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y en ese contexto Jesús mira a la gente. No la mira de manera superficial. Jesús ve la necesidad, ve el cansancio, ve el hambre, ve el corazón de cada persona. Entonces se dirige a Felipe y le hace una pregunta. ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? La pregunta parece sencilla, pero no lo es. Jesús no pregunta porque no sepa qué hacer. El mismo Evangelio nos dice que él ya sabía lo que iba a hacer. Le pregunta a Felipe para ponerlo a prueba, para hacerlo pensar, para llevarlo a mirar más allá de sus propios cálculos y de sus propias posibilidades. Y aquí comienza una enseñanza muy grande. Jesús tiene delante una necesidad concreta. Hay mucha gente y esa gente necesita comer, pero al mismo tiempo, detrás de esa necesidad material, se va abriendo una enseñanza más profunda, porque cuando Jesús pregunta por el pan, también está preparando el corazón de sus discípulos para entender que Él es quien puede alimentar al hombre de verdad. Por eso, mientras escuchamos este pasaje, no lo hagamos deprisa. Pongámonos en el lugar de Felipe, miremos aquella multitud, sintamos la dificultad de la situación. Humanamente parece imposible. Hay demasiada gente, no hay suficiente pan, no hay una solución clara. Pero Jesús está allí, y cuando Jesús está presente, lo imposible no tiene la última palabra. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente.
En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar las gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Bien, pues este es el pasaje de Juan. Vamos a entrar ya en contemplación. Vamos a imaginarnos esa escena: a Jesús con sus discípulos y mucha gente, habiendo visto los signos que Jesús hacía y las palabras y la predicación y la fama que se iba extendiendo, se le juntó aquel día. Eran 5000, sin contar mujeres y niños. Entonces, más o menos, un cálculo aproximado, 15.000, 20.000 personas. Una barbaridad. 15.000, 20.000 personas, una multitud. Y si lees otros paralelos, otros textos del mismo pasaje relatado por otros evangelistas, ya llevaban 3 días con Jesús, al menos 3 días con Jesús, y pues no sé si llevaban todos provisiones. El caso es que ya empezaba a surgir una preocupación profunda en la gente y obviamente en el corazón de Cristo, que es totalmente atento a las necesidades. Total, que 3 días la gente siguiendo a Jesús, una muchedumbre impresionante, y la gente no tenía nada ya para comer. Y entonces Jesús empieza a hacer estas preguntas a sus discípulos con evidentemente la intención de ponerlos a prueba. Incluso eso lo refleja aquí San Juan. Él ya sabía lo que iba a hacer. Empieza a preguntar: ¿qué haremos? ¿Qué haremos para darles de comer a tanta gente? Ya solo, mira, fíjate, cuando uno entra en este taller de oración, que es la contemplación y la meditación, cada palabra, cada frase de Jesús se hace un mundo en el que puedes meditar de dónde sacaremos comida para alimentar a tanta gente. Esa expresión de Cristo es bellísima. De hecho, atiende a lo que está constantemente sintiendo. Dios, creo yo, ve a la humanidad, la multitud, la inmensidad, la tierra llena de gente. Evidentemente no se refiere tanto al alimento material, sino al espiritual. O sea, cómo alimentar a tanta gente, cómo llegar a tantos corazones necesitados, cómo llegar a consolar, cómo llegar a pacificar los corazones. Es la pregunta del corazón de Cristo, es la pregunta de la Iglesia, es la pregunta que yo mismo me hago, porque la mies es mucha y los trabajadores son muy pocos, porque muchos necesitan comer y muy pocos quieren cocinar. O sea, la frase está medio extremosa, pero así es. El alma de la gente necesita ser alimentada, necesita ser cuidada. ¿Cómo la vamos a alimentar? ¿Quién las alimenta? Pues bueno, todos necesitan y en muy pocos lugares se ofrece alimento, insisto, no hablamos del alimento material, sino del alimento espiritual. Pues esa preocupación también es la preocupación de Cristo. En otro pasaje, en otro evangelio, en otro evangelista, la respuesta de Jesús, o completando esta frase de Jesús, es: denles ustedes de comer, denles ustedes de comer. Es una bomba, es una bomba. No sé si tú captas la necesidad interior, espiritual del alma de las personas, las tristezas, las depresiones, el mundo tan negativo y pesimista en el que estamos viviendo, el absoluto desconcierto, la desubicación de la gente, el estar perdidos. No encontramos sentido a la vida. Mucha gente en este momento en el que estamos hablando está pensando en quitarse la vida porque ya no aguanta más, porque ya no ve salida. Tú, por gracia de Dios, quizás estás en un camino en el que el Señor te concede un sentido para vivir, pero mucha gente no sabe ni qué hacer ya con su vida, no sabe ni para qué existe. ¿Cómo encontraremos pan para dar de comer a todos estos? Denles ustedes de comer, ustedes pónganse en movimiento, hagan algo. Bien, primera frase de Jesús. Te la dejo ahí para que la puedas meditar. Respuesta de Felipe. Felipe, pues,
sacó ahí la calculadora, empezó más o menos a hacer una estimación de cuánta gente había. Él pensaba, pues yo creo que somos aquí unos 15.000 o 20.000, la verdad. Y echando cálculos dice, ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedacito de pan. Es la sensación de la incapacidad. Un denario era el sueldo de un día. Ponte tú que te gusta 400 pesos. 200 denarios de pan. 200 por 400, 80.000 pesos. ¿Alguien tiene 80.000? O sea, ¿alguien tiene 200 denarios de pan? Es decir, ¿alguien tiene 80.000 pesos aquí? O sea, si consiguiéramos 80.000 pesos, ni siquiera alcanzaríamos para un pedacito de pan para cada uno, suponiendo que los consiguiésemos. ¿Dónde hay una panadería? O sea, estamos aquí en la nada. ¿Qué podemos encontrar? Y si encontramos la panadería, ¿cómo van a tener tantos panes? O sea, conclusión, esto es imposible, Jesús. O sea, haz de cuenta, echamos los cálculos, nos hemos puesto a pensar, nos hemos reunido con 3 o 4 ingenieros que tenemos por acá y hemos llegado a la conclusión, Jesús, de que esto es imposible. Esta es la palabra que te tenemos que comunicar. Y claro, para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles. No sé cuáles sean tus cálculos. Aquí empieza otro punto de oración para ti, otro filón en el que te puedes meter y como una mina de oro que encuentras. Cada palabra del Evangelio es así. Cuando tú te pones a hacer tus cálculos sobre tu vida, en lo que sea, dices esto y luego esto y lo otro, y mi experiencia me dice, y entonces concluyo, y entonces siempre tus cálculos son sin Dios. Casi nunca cuentas con Dios para hacer los cálculos de tu vida y por eso sensación constante de imposible. Esto es imposible. ¿Cómo saldré yo de este pecado? Esto es imposible. ¿Cómo recuperaré yo la inocencia que perdí? Esto es imposible. ¿Cómo sabré yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida, mi vocación? Esto es imposible. ¿Cómo saber si esto me conviene a mí? Este trabajo, esta muchacha, esto es imposible. Aquí no se puede. Eso está oscuro. Aquí no hay quien vea. Vámonos. Incrédulo. Incrédulo. Eres un ateo, eres un pagano. ¿Por qué? Porque tus cálculos siempre los haces sin Dios. Casi nunca está en la ecuación la variable Dios, la variable milagro, la variable gracia, la variable Espíritu Santo. Esa la despejaste, la sacaste de la ecuación. No está en tu vida. Por eso tanta angustia, por eso tanto sufrimiento, por eso tanta oscuridad, por eso tanta depresión y por eso tantos intentos de suicidio, porque es que se apague todo, que se apague todo. Hace unos días veíamos y comentábamos juntos esta situación de los suicidios y de la eutanasia y de esta muchacha que pidió que se le aplicase la eutanasia y se le aplicó. Y veíamos el reportaje de su vida. Claro, son vidas en las que no existe la variable Dios puede cambiar las cosas. Si yo hago mis cálculos, saco mi calculadora y empiezo a hacer las cuentas con lo que he vivido hasta ahora, con lo que sé que puedo hacer, con lo que tengo ahorita, con mi familia, con la gente, con mi sufrimiento, con mi dolor, con mis medicinas, ¿hasta dónde alcanza el tratamiento? No puedo salir. Conclusión, no puedo salir. Entonces, que se apague. Es la vida sin Dios, es la vida sin fe, es la vida que está cerrada al milagro. Conclusión de Felipe, aquí no se puede, Jesús. O sea, no hay manera. Nos falta el dinero, nos falta la tienda, nos falta el pan, nos faltan las ganas. Mejor esto ciérralo. Di que se cancela la catequesis. Despídelos a sus casas. Si se muere uno por el camino, que se muera. Si se desmayan, que se desmayen. Se cancela la charla espiritual. Y Jesús, de ninguna manera, donde empieza el milagro cuando hay un alma generosa que está dispuesta a perder. Empieza el milagro cuando existe un alma generosa que está dispuesta a perderlo todo, todo. Y cuando existe un alma generosa en el mundo, en tu familia, en el trabajo, en tu escuela, en tu comunidad, donde sea, donde Dios encuentra un alma generosa que está dispuesta a quedarse sin nada, entonces empieza el milagro. Entonces aparece la variable que habíamos despejado.
Aparece la posibilidad, se enciende la luz, se abre la puerta, y es lo que sucede cuando aparece esta figura misteriosa, maravillosa, de este joven, de este muchacho, de este niño, que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, que fue identificado como si fuera la policía por Andrés. El apóstol Andrés, San Andrés, andaba ahí como la policía buscando los coches o haciendo como registros, y le dio en la nariz el olor a sardina de este muchacho, que yo siempre cuento que se me hace, que estaba ahí por ahí cerca, porque estaba ya buscando, como que ya dieran el pistoletazo de salida, la bendición de los alimentos, para empezar a comerse lo que él sí se había guardado. Porque él sí quizá había calculado bien, o su mamá había calculado bien, y le dijo a la mamá: mira, te vas a ir con Jesús a escuchar sus catequesis por si acaso, porque las mamás, por si acaso, te voy a echar comida para 5 días. Quizás si tenían para eso, una familia que tenía un poco más, y le dijo a la mamá: ¿sabes qué? Tengo aquí un pescado seco y que te vas a llevar unos panes, y te doy para 4 o 5 días. Y ahí va el muchacho y va aguantando bien. Él sí tenía su dosis de comida, nadie ya tenía, él sí tenía. Y entonces ya le entró el hambre y fue ahí a ver si ya iban a dar la bendición de los alimentos, porque ya le estaban chillando las tripas. Entonces cometió ese error de acercarse donde estaba el problema. Y entonces San Andrés como que respira, le da el olor a sardina y dice: a ver, ¿alguien trae aquí comida? Y lo manda a llamar: tú, muchacho. Y el otro: ah, ¿qué traes ahí? No, nada. ¿Cómo que nada? No, sí traes algo. Total, que al final le descubren los panes y los peces. Y no sé cómo le dijo San Andrés, pero posiblemente, algo en la cabeza de Andrés le decía: a ver, yo estuve en Caná de Galilea. Yo estuve en Caná de Galilea. Ahí empezó todo. Y ahí Jesús hizo un milagrazo. Ahí Jesús simplemente con agua sacó un vino. Me acuerdo yo de ese vino. Y era agua y lo cambió en vino. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si le damos algo, si lo ponemos en sus manos, quizás se multiplica. Quizá Dios actúa. Jesús tiene milagros. Entonces San Andrés se le prendió el foquito y dijo: a ver, trae para acá. Y quizás llegó a un acuerdo con el niño, le dijo: te aseguro, dame eso, te aseguro que te vas a hartar de comer hoy. Y todo estaba dependiendo de que aquel niño se fiase de la palabra de Andrés, que le dijo: te aseguro que si me das eso, esos 5 panes y esos 2 pescados, te voy a regresar 50 panes y 200 pescados, y te vas a hartar de comer. Confía en mí. Palabra es el mensajero de Cristo. Es el portavoz de Cristo. No se lo dijo Cristo, pero yo entiendo que aquí San Andrés algo intuía, por eso le dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene. O sea, Andrés, es ilógica tu propuesta. Si no está pensando Andrés en un milagro, su frase es absurda. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados. Bueno, muy bien, San Andrés. Qué bueno, ¿eh? Felicidades. ¿Estudiaste en la Autónoma o dónde estudiaste? No, es que Andrés ya sabía que algo grande podía hacer Cristo si le ponían algo pequeño, chiquito, en sus manos, dicho y hecho. Y entonces aquí está el gran milagro. Aquí está el gran milagro. Y el punto que tienes que reflexionar, sobre todo en tu oración, es este. Aquí te quiero llevar. Todo empieza cuando empiezas a perder. Todo comienza, el milagro comienza. Inicia cuando te decides a perder por Cristo, a entregar por Cristo. Y una entrega que duele, porque si no duele no es entrega, porque si no duele es que le estás dando simplemente las sobras de tu vida, con lo que a ti ya no te sirve. Entonces, eso es lo que está limitando en nuestra vida el crecimiento en santidad y los milagros, que le estás dando simplemente sobras, o no le das nada o le das las sobras. Y la materia de calidad con la que Cristo empieza a hacer milagros es eso que tú le entregas
y que te empieza a doler porque te quedas sin nada. El día en el que empiezas a sentir vértigo porque estás dando tanto que te estás desestabilizando, eso que estás dando te está desequilibrando, está poniendo en incógnita toda tu vida, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si decido entregar esto? ¿Qué va a pasar si decido desprenderme de esto? Cuando te empiezas a poner nervioso por perder algo por Cristo, ahí estás empezando a darle la materia prima de los milagros. Mientras tu vida transcurra en esa seguridad muy pagana, por cierto, del que solamente está dando como la cuentagotas lo que le sobra, lo que no cuenta, lo que no sirve, lo que te importa nada que se haga con eso. Cuando no estás entrando en el vértigo del milagro, en el vértigo de la entrega total, ahí lo estás limitando a Dios y por eso no ves milagros. Y por eso me atrevo a decir, y no me equivoco, que el Señor no hace cosas grandes contigo porque aún no le has dado todo el corazón. El mundo dice, guarda, acumula, protege, asegura. Y Cristo te dice, entrega, pierde, confía, abandónate. Y esta es la paradoja del reino de los cielos. Lo que guardas se pierde. Qué profundo está esto. Lo que te está reservando se pierde. Es justamente lo contrario. Y es que el Evangelio yo lo podría resumir en esta frase, el mundo al revés. Los primeros son los últimos. El que pierde su vida la gana. Y lo que te estás reservando lo estás perdiendo. Eso que estás atesorando con todo tu corazón, ese sector de tu vida en el que has dicho, aquí no toca ni Dios, esto es mío y seguirá siendo mío. Y aquí yo gobierno, y aquí yo controlo, y este es mi lugar seguro. Eso se está echando a perder, eso se está pudriendo. Y como habitualmente nos reservamos el gran porcentaje de nuestra vida, el gran porcentaje de tu vida se está pudriendo hasta que decidas romper con esta lógica absurda y tan mundana y tan pagana de estar reservándote y de estar dándole a Dios solamente la esquina de tu vida, el borde de tu vida, las sobras y los restos, lo que ya no quieres para nada, lo que te importa nada, lo que se haga con eso. Si lo toma, que lo tome. Si lo deja, que lo deje. Que al final no estoy dando una parte que me involucre. Al final, mi corazón yo lo tengo seguro donde quiero que esté. Yo sigo siendo yo con mis criterios, con mis ideas, con mis planes y con mis proyectos. Pues te estás pudriendo, hermano, y has inhabilitado la obra de Dios y estás incapacitando a Dios para que actúe y para que haga sus milagros. Por eso, cuando te quedes en silencio, ahora vas a pensar qué es lo que estás dando realmente y qué es lo que te estás reservando. Y ese lugar tan seguro donde tienes ahí tus cositas, a lo mejor le tienes que poner dinamita a esa puerta y que vuele por los aires y que el Señor entre con toda la autoridad y con todo el poder para apoderarse de lo que siempre fue suyo. Pues aquí empieza el milagro. Soltar no es fácil porque tienes miedo a lo que Dios hará. Se te escapa. Claro. ¿Qué hará Dios? ¿Cuándo lo hará Dios? ¿Cómo lo hará Dios? Entonces temblamos ante esa inseguridad. Y el milagro, entonces a Jesús, siguiente punto para tu contemplación, si es que llegas, le ponen en sus manos, le ofrecen a Jesús esos panes y esos peces. Y Jesús tomó, Jesús dio gracias, bendijo y lo fue repartiendo. Impresionante. Eso es para contemplar y también te pierdes aquí. O sea, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue posible que había ahí no sé cuántos canastos y de repente se llenan los canastos y de repente van metiendo la mano, van sacando y eso no va bajando y no va bajando y no va bajando y se multiplica? A varios santos les han pasado cosas así. La olla de la sopa no se acaba y 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 no tiene fondo. Eso sucederá cuando tú y yo nos decidamos a entregarnos por completo, justamente lo que te preocupa, justamente lo que nos inquieta, que es nuestra limitación. No puedo, soy incapaz, no llego a tanto porque nos consideramos tú y yo justamente en la reserva, o sea, estamos en el mínimo, y es que si doy un poquito me quedo sin justamente eso.
Cuando des ese poco a lo que estás tan aferrado, entonces Dios va a empezar a multiplicar. Porque este niño está increíble. Porque este niño no dijo, a ver, espérate, Andrés, sí, pero no. O sea, sí, pero no te pases, no te excedas. Estás exagerando. Mira, yo tengo 5 y 2, ¿qué tal si te doy 3 y 1? Jesús lo puede hacer. Si es cierto lo que estás pensando, porque estoy entendiendo que me estás diciendo que si yo te doy, entonces Jesús multiplica. A ver, tengo 5 y 2. Hagamos algo, por si acaso. No vaya a ser que salga mal la jugada y yo me quede sin nada y tú te quedes sin nada y aquí no haya panes y no haya peces y nada. Hagamos algo. Yo me quedo con 2 panes y un pez y te doy a ti 3 panes y un pez y se lo llevas a Jesús. A ver, entiende aquí la lógica de los todos. La lógica de los todos y de las nadas, que es muy de San Juan, es muy de San Juan de la Cruz, por cierto. Para encontrarlo todo tienes que dejarlo todo. Si quieres encontrar al todo, tienes que dejarlo todo y tenerlo en nada. Así hacía él. Es un juego de palabras, sí, pero detrás de esas palabras hay una verdad muy seria para nuestra vida espiritual. Por eso ahora contempla con calma cómo empiezan a sacar panes y peces de aquellos canastos. Mira la escena con atención. La gente come, los discípulos reparten, los canastos siguen teniendo alimento y aquel niño que entregó lo poco que tenía también come hasta saciarse. Si quieres, detente un momento en la imagen de ese niño. Imagina a Andrés acercándose a él y diciéndole, te lo dije, aquí está tu canasta de panes, aquí está tu canasta de peces, come hasta donde ya no puedas más. Lo que parecía una pérdida terminó convirtiéndose en abundancia. Lo que parecía demasiado poco puesto en las manos de Jesús alcanzó para todos. Y no solo alcanzó, sino que sobraron 12 canastos. El Evangelio dice que de las sobras llenaron 12 canastos. Pero no nos quedemos solamente en la parte visible del milagro. No se trata solo de decir qué impresionante Jesús multiplicó los panes y los peces, la gente comió y todos quedaron saciados. Eso es verdad, claro que sí. Pero cuando aprendemos a orar, cuando entramos de verdad en la meditación del Evangelio, tenemos que ir más al fondo. Tenemos que descubrir qué enseñanza quiere dejar el Señor detrás de cada gesto, detrás de cada palabra y detrás de cada detalle. Y la enseñanza profunda de este pasaje es esta: Dios puede multiplicar aquello que tú le entregas, pero no puede multiplicar lo que tú te empeñas en guardar solo para ti. Por eso, ahora, el punto no es mirar únicamente al niño, ni mirar solamente los panes, ni mirar solo los canastos llenos. El punto es mirar tu propia vida y preguntarte con sinceridad, ¿qué me estoy reservando? ¿Qué parte de mi vida todavía no quiero poner en manos de Dios? ¿Qué estoy guardando por miedo, por control, por inseguridad o por falta de confianza? En este momento de silencio deja que esa pregunta entre en tu corazón. No respondas de manera general. Sé concreto, porque cuanto más concreto seas en la oración, más clara será también tu entrega. Pregúntate qué tiene que pasar del cajón de la reserva al cajón de la entrega. ¿Qué cosa? ¿Qué decisión? ¿Qué apego? ¿Qué preocupación? ¿Qué plan? ¿Qué parte de tu corazón necesita entrar hoy en esa bandeja de salida? Bandeja de salida, hermano. Bandeja de salida. ¿Qué vas a poner hoy ahí para que el Señor lo tome, lo bendiga y lo multiplique? No se trata de entregarle a Dios solamente lo que ya no te cuesta, lo que ya no usas o lo que ya no te importa. Se trata de confiarle aquello que todavía te pesa, aquello que todavía te da miedo soltar, aquello que necesitas poner delante de Él con humildad. Y si puedes entregarlo todo, entrégalo todo. Porque cuando una persona se atreve a poner su vida en manos de Cristo, el Señor sabe qué hacer con ella. Él no desprecia lo poco, Él no rechaza lo pequeño, Él toma lo que se le entrega con fe, lo bendice y lo convierte en alimento para muchos. Que esta meditación te ayude hoy a confiar más en Jesús, a no vivir encerrado en tus propios cálculos y a poner en sus manos aquello que todavía guardas dentro del corazón. Que el Señor te conceda la gracia de entregar con libertad, de confiar con sencillez y de creer que cuando Él está presente,
lo poco puede convertirse en abundancia. Si esta reflexión te ha ayudado, te invito a suscribirte a Palabra y Fe y a activar la campanita para seguir caminando juntos en la palabra de Dios. Comparte este vídeo con alguien que necesite recuperar la confianza en el Señor. Que Dios te bendiga, que cuide de tu familia y que te conceda paz en este día. Nos encontramos mañana con una nueva reflexión para seguir creciendo juntos en la fe